Nos consta que independientemente de tu inteligencia, tus emociones ejercerán una influencia, positiva o negativa, en tus procesos mentales racionales. Eso es importante. Ya hemos explicado las 5 habilidades claves de la emoción. Ahora probemos un experimento, un sencillo autotest para medir las nuestras. Debes puntuarte del 1 al 5. En 5 frases que resumen claramente lo que significa ser un científico de las emociones. 1. Soy capaz de reconocer exactamente mis propias emociones y las de los demás. 2. Soy consciente de las causas y de las consecuencias de mis propias emociones y de las ajenas. 3. Poseo un refinado vocabulario sobre las emociones. 4. Soy hábil a la hora de expresar todo el espectro de las emociones. 5. Soy hábil a la hora de gestionar mis propias emociones y ayudar a los demás a gestionar las suyas. Bien, ¿cuál ha sido tu puntuación? 25 puntos es perfecto y 5 es el peor resultado posible. ¿Hasta qué punto confías en el significado de tu puntuación? Admitamos el error fatal de este test. Ninguno de nosotros es completamente imparcial a la hora de valorar sus propias habilidades mentales, emocionales o de otro tipo. En un estudio que realizamos con la colaboración de estudiantes universitarios, les preguntamos qué resultado pensaban que obtendrían en una evaluación estandarizada de inteligencia emocional en comparación con sus compañeros de habitación y otros estudiantes del campus. Casi el 80% de los estudiantes creyó que su puntuación se situaría por encima del 50º percentil. Por lo tanto, es evidente nuestra propensión a sobrevalorar nuestras habilidades emocionales. Quizá no resulte extraño que la estimación de la puntuación de los chicos fuera significativamente superior a la de las chicas, a pesar de que los hombres lo hicieron peor que las mujeres en las pruebas de rendimiento. En Internet se encuentran fácilmente muchos tests similares que pretenden medir rápida y precisamente la inteligencia emocional, como el que acabamos de hacer. En su mayoría son superficiales y engañosos. A menudo miden rasgos de personalidad más que habilidades emocionales y reflejan el deseo universal de sentirse superiores al resto de los mortales, en lo que atañe a la sabiduría del corazón. En el mundo empresarial, la inteligencia emocional se suele evaluar mediante el formato de 360 grados, con fines promocionales o de coaching ejecutivo. En este caso, la puntuación de un individuo se basa en su propio informe, además de en las evaluaciones proporcionadas por sus compañeros, subordinados y supervisores. Estas evaluaciones se centran fundamentalmente en el autocontrol, la fiabilidad, la diligencia, la adaptabilidad, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para influir en los demás y el liderazgo inspirador. Todos ellos son aspectos potencialmente relevantes para ser un buen líder o directivo. Entre los investigadores existe el consenso general de que estas herramientas miden los rasgos, las competencias y los aspectos visibles de la reputación personal, pero no las habilidades emocionales. Por las razones explicadas anteriormente, en psicología existe un acuerdo general según el cual los test de rendimiento, en oposición a las escalas de autoevaluación, son el criterio de referencia porque miden la verdadera capacidad para las tareas mentales. En relación con la inteligencia emocional, Salovey y Meyer, junto con David Caruso, cofundador de Emotional Intelligence Skills Group, crearon un test de rendimiento. El objetivo era medir cómo los individuos realizan las tareas y resuelven problemas marcados por la emoción. El test ha demostrado ser una herramienta importante para la investigación, pero incluso las pruebas más sofisticadas
no pueden predecir cómo responderá una persona en situaciones de la vida cotidiana en las que se requieran habilidades emocionales. La verdadera prueba de las habilidades emocionales no se da mientras leemos en la playa, tiene lugar cuando alguien nos echa la arena en la cara. En la actualidad, nuestro equipo trabaja con el profesor Sigal Barsade de la Wharton School, Universidad de Pensilvania, para elaborar una serie de pruebas de rendimiento dinámico de la inteligencia emocional a fin de dar cuenta de las habilidades emocionales en tiempo real. Hay otra razón que explica que la definición de la inteligencia emocional sea tan esquiva: la falta de una terminología clara. La mayoría de nosotros utilizamos palabras como emoción o sentimiento de una forma más o menos intercambiable, con una comprensión general de su significado, pero existen algunas diferencias importantes y sutiles. Repasemos el glosario. Una emoción, tristeza, alegría, ira, surge de la evaluación de un estímulo interno o externo. Por evaluación quiero decir una interpretación de lo que está sucediendo en el mundo o en mi mente a través del matiz de mis objetivos o preocupaciones actuales. Oímos, vemos, sentimos a través del tacto. Saboreamos u olemos algo que nos alerta de un cambio en el entorno. Nos estimulan un recuerdo, una sensación o un acontecimiento, algo que alguien ha dicho o ha hecho, o algo que hemos observado o experimentado. Pienso en alguien que me ha tratado injustamente o que ahora me trata mal y me enfado. Las emociones suelen ser pasajeras. ¿Alguna vez has estado sorprendido más de una hora? Normalmente incluyen una reacción fisiológica como rubor, escalofríos, aumento del ritmo cardíaco y producción de sustancias neuroquímicas que nos preparan para la acción. A menudo se expresan automáticamente en nuestras expresiones faciales, nuestro lenguaje corporal y otras señales no verbales. Las emociones también vienen acompañadas de una experiencia subjetiva en nuestra mente consciente. Cuando nos sentimos felices, tenemos pensamientos positivos. Si estamos molestos, caemos en el pesimismo. Por último, las emociones nos incitan a la acción, acercamiento u huida, enfrentamiento o evasión. La visión clásica de las emociones establece que se trata de adaptaciones evolutivas y que los individuos de todas las culturas han experimentado y manifestado las mismas emociones básicas de un modo idéntico. Por ejemplo, desarrollamos la sensación de miedo porque era ventajosa para nuestra supervivencia, y todos la expresamos igual, porque forma parte de nuestra naturaleza biológica. En el presente, nuestra comprensión es más matizada. La investigación reciente subraya que las emociones están plenamente entrelazadas no solo con nuestra biología, sino también con nuestra cultura y experiencias vitales individuales. No todos tenemos las mismas cosas, ni expresamos alegría del mismo modo. Cuando a los niños en edad escolar de Estados Unidos se les pide que dibujen un rostro feliz, este luce una sonrisa enorme. Cuando los niños asiáticos hacen la misma tarea, la sonrisa es más pequeña. Esto no significa que sean menos felices que los niños estadounidenses, sino que experimentan y expresan la felicidad de una forma diferente. A medida que maduramos, nuestro repertorio emocional se torna más preciso, o eso esperamos. Los preescolares tienen una palabra para la ira: enfadado. Los niños de más edad en las escuelas en las que trabajamos aprenden a establecer distinciones más finas y utilizan conceptos como enojado, exasperado, irritado, furibundo y encolerizado, aparte de enfadado. Un sentimiento es nuestra respuesta interna a una emoción. Me enfada algo que me está pasando entre tú y yo. Me hace renunciar a toda esperanza y no puedo seguir así. Es un sentimiento, es matizado, sutil, multidimensional. Cuando preguntamos a alguien cómo se siente, a veces la respuesta es una emoción como feliz, triste, asustado o enfadado, pero también puede decir que se siente apoyado, integrado, valorado, respetado y apreciado. Estas palabras no se refieren a emociones per se,
sino a estados motivacionales y relacionales impregnados de emoción. Técnicamente, un atleta no se siente motivado para correr una maratón. Los sentimientos de orgullo y regocijo presentes y anticipados lo motivan a correr cada día y así participar en el maratón. Es normal que nos habite más de una emoción a la vez. Me entusiasma mi nuevo empleo, pero estoy nervioso porque no sé si lo haré bien. Me irrita que me trates así, pero me siento superior porque yo nunca te he tratado así. Y esta es una situación que conozco bien. La aerolínea ha perdido mi equipaje y estoy simultáneamente enfadado por su negligencia, preocupado porque mi medicina iba dentro, avergonzado porque tendré que ir a la reunión con la ropa con la que he viajado, y desanimado porque sé que no encontrarán la maleta antes de que mi viaje acabe. Incluso podemos tener emociones sobre las emociones, las llamamos metaemociones. Puedo temer a hablar en público y sentir vergüenza de mi miedo. O he sufrido acoso, me siento victimizado y me avergüenza que eso haya sucedido. Un estado de ánimo es más difuso y menos intenso que una emoción o un sentimiento, pero más duradero. Es habitual que no sepamos por qué nos sentimos como nos sentimos al atravesar determinado estado de ánimo, pero estamos muy seguros al experimentar una emoción. Los estados de ánimo también pueden ser consecuencia de una emoción. ¿Alguna vez te ha irritado alguien? ¿No te lo has podido sacar de la cabeza y has acabado con un estado de ánimo sombrío? A menudo no lo provoca ninguna causa definida. Es un estado vital, pero completamente vinculado a nuestras respuestas emocionales a la vida. Trastorno del estado de ánimo es una expresión muy común en nuestros días que describe una afección psiquiátrica, como la depresión, la bipolaridad o el trastorno de la ansiedad. Todas ellas nos impiden vivir con normalidad, constituyen el extremo en el que el estado del ánimo influye en nuestras vidas. Además de emociones, sentimientos y estados de ánimo, hay rasgos de la personalidad relacionados con las emociones. Es lo que sentimos que somos íntimamente, nuestra predisposición a sentir, pensar y actuar de determinada manera. ¿Somos optimistas o pesimistas? ¿Asumimos el control o somos fatalistas? ¿Somos introvertidos o extrovertidos? ¿Tranquilos o hiperactivos? Es evidente que los rasgos de personalidad cambian con el tiempo, pero cuando lo hacen, esto sucede gradualmente. Esto significa que necesitamos paciencia con los chicos que están creciendo. Con todo, en su mayor parte, los rasgos son constantes, por lo que pueden influir en cómo nos sentimos, pero no deberían confundirse con los sentimientos. Las personas más optimistas tienden a experimentar mayores emociones positivas, pero también pueden sobreestimar las emociones positivas de los demás. Todas estas distinciones son más relevantes para los psicólogos investigadores y los especialistas en ciencias sociales que para el público medio. En lo que a nosotros respecta, utilizaremos las palabras emociones y sentimientos con un significado más o menos equivalente, pero comprenderemos mejor nuestras vidas emocionales si disponemos del vocabulario para expresar cada matiz de aquello que sentimos. En el camino para convertirnos en científicos de las emociones, tenemos que evitar la tentación de actuar como jueces de las emociones. En ambos casos, estamos intentando reconocer las emociones y su fuente, y anticipar en qué sentido influyen en nuestros actos y pensamientos. Sin embargo, un científico de las emociones pretende comprender sin establecer juicios de valor o emitir opiniones respecto a si los sentimientos están o no justificados, son o no beneficiosos o reflejan la realidad objetiva. Un científico de las emociones solo está equipado con preguntas y con el deseo de escuchar y aprender. Por otra parte, un juez de las emociones busca algo más. El juez intenta evaluar los sentimientos, incluso los suyos propios. No somos inmunes a una autocrítica implacable.
y definirlos como buenos o malos, útiles o perjudiciales, arraigados a la realidad o una invención de la imaginación. Un juez de las emociones quiere el poder de confirmar los sentimientos o negarlos mediante el juicio. Sus razones son comprensibles. Por ejemplo, un padre o una madre se juegan mucho en relación con la vida emocional de su hijo o hija. Todo sentimiento negativo expresado, ya sea ansiedad, ira, vergüenza, se pueden considerar un reflejo de la educación del niño. Si un empleado se siente intimidado, si un ser querido se hunde en la tristeza, si nos sentimos impotentes, tenemos la tentación de desviar la responsabilidad y buscar culpables. Por esa razón es más fácil castigar al niño que atender a sus sentimientos y explorar qué acecha detrás de ellos. Ahí donde los científicos de las emociones proceden con la mente abierta y buenas intenciones, los jueces temen escuchar algo aterrador. Están preparados para negar, defenderse y culpar. Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford y autora del bestseller La actitud del éxito, ha demostrado a lo largo de décadas de investigación cómo nuestras creencias sobre las habilidades determinan nuestro éxito o fracaso a la hora de desarrollarlas. Esto significa lo siguiente: si creemos que las habilidades emocionales se pueden enseñar, tendremos una gran fe en su capacidad para cambiar las cosas para mejor. Si pensamos que nuestra composición emocional es más o menos fija e inmutable, es menos probable que dediquemos tiempo y esfuerzo a cultivar nuestras propias habilidades o transmitírselas a los demás. Los científicos de las emociones comparten la actitud según la cual la educación es posible. Para un juez de las emociones, todo lo que queda es considerar que el estado emocional de un individuo es útil o perjudicial, positivo o negativo, bueno o malo, sin esperanza de evolución o mejora. En nuestro sistema judicial, los jueces desempeñan un papel valioso y necesario. En nuestra vida emocional es justo lo contrario. Poseer un alto grado de inteligencia emocional y lo que he descrito como 5 habilidades necesarias mejorará nuestra vida. Parece obvio, pero si necesitamos evidencias, hay muchos experimentos que la avalan. El trabajo de los investigadores Jeremy Gibb, profesor ayudante en la Universidad de Georgetown, y Stephanie Coté, profesor de la Rhodes School of Management en la Universidad de Toronto, demostró el concepto que subyace en el núcleo de todo este asunto. Los individuos con unas habilidades emocionales más desarrolladas identifican mejor los acontecimientos que desencadenaron sus emociones y, por lo tanto, eran capaces de examinar la influencia de las emociones incidentales en sus decisiones. Basamos la mayor parte de nuestras decisiones vitales en cómo pensamos que nos harán sentir nuestros actos, pero sin habilidades emocionales, la investigación demuestra que se nos da bastante mal predecir lo que nos hará felices. Muchos de nosotros hemos pasado el tiempo persiguiendo objetivos equivocados o negándonos a participar en actividades que nos hacen sentir mejor. Tomamos azúcar para alegrarnos cuando probablemente el ejercicio físico es más eficaz. Participamos en las redes sociales para sentirnos conectados cuando sabemos que potencian la ansiedad. Durante la campaña presidencial que enfrentó a John Kerry y a George Bush, realizamos una encuesta entre los estudiantes de Yale para comprobar hasta qué punto les irritaría que perdiera su candidato. Después de las elecciones, los test revelaron que los votantes de Kerry sobreestimaron su nivel de enfado. En un segundo estudio realizado en la Universidad de Duke, pedimos a los estudiantes que predijeran sus sentimientos en relación con un próximo partido de baloncesto en su contra con su gran rival, la Universidad de Carolina del Norte. Se les pidió que imaginaran su entusiasmo si ganaba Duke, también que anticiparan sus sentimientos si Duke perdía. El día después del partido, que ganó la Universidad de Carolina del Norte, se reunió a los estudiantes y se les pidió que explicaran su estado de ánimo. Una vez más, los participantes sobreestimaron sus sentimientos. Sin embargo, en ambos estudios los alumnos con una mayor puntuación en inteligencia emocional
anticiparon mejor sus emociones. Los individuos emocionalmente inteligentes manifestaron una comprensión intuitiva de una de las conclusiones centrales de la investigación sobre la felicidad. El bienestar depende menos de los acontecimientos objetivos que de la forma en que estos acontecimientos son percibidos, gestionados y compartidos con los demás. Como las personas emocionalmente hábiles son más propensas a reconocer este concepto nuclear, tienen más probabilidades de gozar de cierta ventaja en su toma de decisiones. Se trata de habilidades críticas en todas las edades. ¿Resistirán nuestros hijos la tentación de herir a un amigo? ¿O de caer en el alcoholismo o la drogadicción? ¿Sabrán cómo utilizar su creatividad para alejar el aburrimiento y no abandonarse a él? ¿Comprenderán hasta qué punto el malestar emocional los llevará a tomar malas decisiones en las redes sociales y luego, en consecuencia, ajustar su pensamiento? Enseñarles habilidades emocionales les será muy útil, tal como demuestra la investigación. Los niños pequeños y en edad escolar, con habilidades emocionales más desarrolladas, tienen menos problemas de conducta, se adaptan bien y su rendimiento académico es superior al de los niños con unas habilidades emocionales menos cultivadas. Todos conocemos, de primera mano, la exacerbada sensibilidad y el caos emocional de la adolescencia. Estos sentimientos pueden comprometer el éxito incluso de los estudiantes más inteligentes y aplicados. Sin embargo, la inteligencia emocional marca la diferencia. La capacidad de los jóvenes para progresar cuando las emociones, positivas o negativas, amenazan con imponerse a su voluntad se asocia con unas habilidades emocionales más desarrolladas. Entre adolescentes, una inteligencia emocional alta se asocia a un menor índice de depresión y ansiedad y puede ser un factor de protección contra las conductas suicidas. Es más fácil llevarse bien con quienes tienen una mayor inteligencia emocional, según dicen ellos mismos y sus profesores, que con aquellos alumnos con unas habilidades emocionales más escasas. Asimismo, hay datos que avalan que la inteligencia emocional se relaciona con una puntuación más alta en las pruebas de admisión universitaria, una mayor creatividad y mejores notas en la escuela secundaria y en la universidad. En un estudio, la inteligencia emocional resultó un indicador más fiable de éxito académico que la determinación, conocido indicador del logro personal. Los beneficios no se desvanecen al llegar a la vida adulta. Los individuos con una puntuación más alta en las pruebas de inteligencia emocional mantienen una relación más sólida con amigos, padres y parejas. Tiene sentido. Es su mayor inclinación a interpretar acertadamente las pistas no verbales, a comprender los sentimientos de los demás y a conocer estrategias que pueden ayudarlos a modular su vida emocional. La investigación también ha relacionado la inteligencia emocional con destacados resultados en la salud y en el entorno laboral, entre ellos un descenso de la ansiedad, la depresión, el estrés y el agotamiento, y un mayor rendimiento y capacidad de liderazgo. Además, los individuos con una mayor puntuación en inteligencia emocional tienden a rendir más en empleos, especialmente orientados a prestar servicios, y en aquellos que implican contacto con los clientes. Piensa en las razones por las que siempre vuelves al mismo restaurante o cafetería. ¿Tiene más que ver con cómo te hace sentir el camarero o con el café y la comida? En 2 estudios, las habilidades emocionales mostraron una correlación con el surgimiento del liderazgo, que se define como la medida en la que alguien que no ocupa una posición oficial ejerce influencia en sus compañeros. Otros estudios han demostrado una prometedora asociación entre la inteligencia emocional y el liderazgo transformacional, aquel en el que los líderes motivan e inspiran a sus subordinados a trabajar en pos de una visión común. Si tienes habilidades emocionales, tus compañeros te perciben como alguien más sensible, tu relación con tu pareja y con tus compañeros es mejor, y se te ve más seguro y confiado.
Ciertos investigadores han examinado si las habilidades emocionales se pueden aprender en intervenciones breves. Un estudio descubrió que los atletas a los que se les asignó aleatoriamente la participación en 10 talleres de 3 horas tuvieron una puntuación más alta en inteligencia emocional después de la prueba y una puntuación significativa superior a sus compañeros del grupo de control. Un segundo estudio descubrió resultados similares entre los estudiantes empresariales. Los participantes a los que se les impartió un curso no lectivo de 16 horas sobre inteligencia emocional demostraron un avance significativo en esta materia, mientras que la puntuación previa y posterior al test de sus compañeros de grupo de control de atención, es decir, protocolo empresarial, no mostraron un cambio significativo. En nuestra propia investigación descubrimos que en las aulas en las que se aplicó el Ruler, el nombre de nuestro método sistemático y científico para la educación social y emocional, diseñado por nuestro centro, 10 meses y con la mayor fidelidad, había estudiantes con más de habilidades emocionales plenamente desarrolladas, en comparación con las aulas en las que Ruler se implementó con mayor laxitud. Tener habilidades emocionales, concedernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean el permiso para sentir, no significa convertirnos en personas sumisas o que aceptan todo lo que los demás hacen o dicen. Las personas con una elevada inteligencia emocional también se defienden cuando son atacadas, pero les resulta más fácil afrontar las emociones derivadas de una confrontación y serán más hábiles a la hora de encontrar una solución pacífica. Esto no quiere decir que una persona emocionalmente inteligente sea perfecta. Estamos cansados, enfadados o preocupados por algo y de forma natural no nos paramos a pensar antes de reaccionar. Tienes que concederte permiso para sentir incluso en esos momentos. Vas a perder los estribos. Eres una obra en construcción. Si hoy no lo gestionas bien y tienes las suficientes habilidades emocionales como para reconocerlo, mañana lo harás mejor. No siempre es fácil contar con nuestras propias vidas emocionales y la de los demás, pero cuando a los niños y a los adultos se les da permiso para sentir todas las emociones y aprender a controlarlas, se abre la puerta a la colaboración, al fortalecimiento de las relaciones y a la mejora del rendimiento y de la toma de decisiones y a un mayor bienestar. Casi todos los ingredientes esenciales para el éxito surgen de las habilidades emocionales. En mis conferencias comparto la investigación en inteligencia emocional y pregunto al público acerca de la importancia de desarrollar nuestras habilidades. Naturalmente, todos están de acuerdo en que son fundamentales, pero seguimos aplazando su adquisición. Los estudiantes me dicen, en cuanto acabe la secundaria y estos exámenes, en cuanto me acepten en la universidad, muy pronto se convertirán en adultos, serán futuros doctores, profesores, asistentes de vuelo, abogados y otras profesiones en las que todo el mundo asegura sentirse estresado. La mayor parte del día la vida no tiene por qué ser así. Sin embargo, las cosas tienden a evolucionar en este sentido cuando crecemos en familias, somos educados en escuelas y trabajamos en instituciones que ignoran la importancia de las emociones. A no abordar los elementos más significativos que nos hacen humanos, apagamos el fuego de la pasión y de la determinación. Cercenamos y distorsionamos el crecimiento y la madurez de generaciones enteras y consumimos a los adultos que están allí para ayudarnos a crecer. Las habilidades emocionales son el eslabón perdido en la capacidad del niño para crecer y convertirse en un adulto próspero. Nos toca a nosotros lanzar la revolución en la que el permiso para sentir guíe nuestro éxito en senderos que aún no hemos imaginado. Una vez más, las habilidades necesarias. El primer paso es reconocer lo que estamos sintiendo. El segundo paso es comprender lo que acabamos de descubrir, qué sentimos y por qué. El tercer paso,
consiste en etiquetar correctamente nuestras emociones, lo que implica no solo decir que estamos felices o tristes, sino profundizar e identificar los matices y complejidades de aquello que sentimos. El cuarto paso es expresar nuestros sentimientos, primero ante nosotros mismos y luego, cuando la situación sea propicia, a los demás. El paso final es regularlos. Como hemos señalado, no tenemos que suprimir o ignorar nuestras emociones, sino utilizarlas sabiamente para alcanzar los objetivos deseados. En la próxima sección recorreremos estos pasos uno a uno. A continuación, la segunda parte, las habilidades Ruler. Capítulo 4. R. Recognizing. Reconocer la emoción. Una vez más, planteamos la pregunta clave: ¿cómo te sientes? En esta ocasión, antes de responder, haz una pausa y no pienses. Limítate a sentir, siéntelo. Te puede ayudar a inspirar lenta y profundamente. Creo que si desactivas tu mente analítica por un momento, se te revelará la sensación clara, visceral, de tu estado emocional subyacente. Ya sabes de lo que estoy hablando. Aunque no siempre lo expresas con palabras, me refiero a tu estado básico y fundamental. En este mismo instante, me siento bien, estoy regular, me siento estresado. Ni siquiera tienes que utilizar palabras para articularlo, todavía. Vendrán después. Pero no podemos llegar hasta ellas sin pasar por esta primera fase. Necesitamos hacer una pausa, abandonar físicamente aquello que estamos haciendo y comprobar nuestro estado físico y mental. Preguntarnos: ¿cuál es mi estado emocional en este momento? ¿Me encuentro bien o mal? ¿Cómodo o incómodo? ¿Quiero acercarme al mundo o alejarme de él? A continuación, hemos de buscar las señales físicas. ¿Tengo fuerzas o estoy agotado? ¿Mi corazón se ha acelerado? ¿Aprieto los puños? ¿Tengo un nudo en el estómago? ¿O me siento equilibrado, a gusto y tranquilo? La primera de las habilidades Ruler que hemos de adquirir para convertirnos en científicos de las emociones es el reconocimiento. Es lo que vamos a aprender en este capítulo: cómo identificar con precisión las emociones que surgen en nosotros mismos y en los demás. Como hemos visto, pedir a la gente que busque palabras para definir lo que siente no siempre produce los resultados deseados. En la última década he preguntado a cientos de miles de adultos, desde educadores hasta padres, médicos y directivos, ¿qué les resulta tan difícil describir cómo se sienten? Esto es lo que he oído. Nunca nos paramos a preguntarnos eso. Jamás nos ha enseñado un vocabulario completo para expresar las emociones. Estamos acostumbrados a decir que estamos bien de forma automática. No siempre es seguro decir cómo te sientes de verdad. En realidad a nadie le importa cómo te sientes. Nos han enseñado a no hablar de nuestros sentimientos. Si reconocemos cómo nos sentimos, tendremos que hacernos cargo y hacer algo al respecto. Las emociones son antinaturales. No quiero sentirme juzgado. No hay tiempo para eso. Tengo 10 sentimientos a la vez. La presión social es demasiado grande como para ser sinceros. Si digo cómo me siento, nadie querrá acercarse a mí. Siento como si hubiéramos crecido en un programa de protección de testigos. Se nos ha dicho que no revelemos nada. Ahora eres consciente de aquello a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, hasta que no reconozcamos nuestras emociones, no podremos aprender las habilidades necesarias para regularlas. Reconocer nuestras emociones implica admitir que todos somos seres sensibles y que experimentamos emociones a cada instante de nuestras vidas. Y el reconocimiento no solo se aplica a nuestros propios sentimientos, también hemos de reconocerlos en los demás. Esto es un tanto más complicado porque no podemos preguntar constantemente a los otros: ¿cuál es tu estado emocional básico y subyacente en este momento? Confía en mí, pruébalo una vez y verás qué pasa. Sin embargo,
A menos que sepamos leer la mente, solo podemos fiarnos de las apariencias, que no siempre son el indicador más fiable, o de nuestra intuición, que funciona mejor con aquellas personas a las que conocemos bien, pero no con el resto del mundo. El reconocimiento es especialmente relevante porque la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Esto incluye las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de la voz. No las palabras, sino nuestra forma de pronunciarlas. Las palabras pueden mentir u ocultar la verdad. Los gestos físicos rara vez lo hacen. Esto subraya la importancia de la primera R de las reglas Ruller. Nos exige reconocer la emoción o estado de ánimo general de la persona antes de intentar obtener los detalles que definen qué siente y por qué. Apunta en la dirección correcta. Esto es lo que puede pasar cuando no reconocemos algo tan básico como el estado emocional de una persona. Un niño amistoso y aplicado se vuelve cada vez más hostil. Un adolescente antes despierto y lleno de vida se torna letárgico y apenas funcional. Un adulto que transmitía bienestar ahora padece una ansiedad desgarradora. Y en los peores casos, las personas sufren una misteriosa depresión y ponen fin a sus vidas. Después de la tragedia, es habitual descubrir la misma situación. Un adulto o un niño que han sufrido acoso o abusos, un adulto alienado o un niño al que se ignoró y que se habría beneficiado de una intervención externa. Nos miramos unos a otros y nos preguntamos, ¿cómo es que nadie vio las señales? De niño, yo estaba seguro de que mis padres me querían, sin embargo, iba a clase cada día y después de la escuela jugaba en nuestra calle, donde durante muchos años me acosaron y abusaron de mí. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Las señales obvias estaban allí, pero el hecho de que me quisieran no significaba que me vieran. A veces expresamos nuestros sentimientos negativos en un comportamiento que en sí mismo es destructivo, repelente, insoportable. En momentos así, prácticamente desafiamos a las personas de nuestra vida a acercarse y comprometerse con nosotros o a intentar ayudar. En otras ocasiones nos alienamos, evitamos a los amigos y nos retiramos de la vida social. En esos momentos enviamos la señal de que queremos estar solos o de que todo está bien, cuando no es así. En mi infancia yo fui un ejemplo del libro en cuanto a arrebatos contraproducentes y reclusión calculada. Con todo, es en estos momentos cuando más necesitamos esforzarnos por superar las manifestaciones de ira o autoalineación. Hemos de recordar entonces que a veces nuestra conducta envía un mensaje opuesto a lo que realmente necesitamos. Nuestros actos gritan vete o estoy bien y nuestras emociones demandan atención. El primer paso para implicarnos plenamente con nuestras propias emociones y las de los de otra persona, incluso antes de conocer las causas específicas que producen esos sentimientos, es cultivar la habilidad del reconocimiento. Hay una herramienta que puede ser de utilidad. El medidor emocional se diseñó a partir de lo que se reconoce como el modelo circunflejo de la emoción, tal como lo planteó James Russell, profesor de Boston College. En su opinión, las emociones humanas tienen dos propiedades o dimensiones fundamentales, la energía y la valencia. Russell tuvo la perspicacia de cruzar estas dimensiones para crear un único gráfico capaz de representar todos los sentimientos. El eje horizontal representa el grado de placer, desde lo muy desagradable hasta lo muy agradable. El eje vertical representa el grado de energía, desde muy baja hasta muy alta. Estas dos fuerzas nos dicen mucho de nuestra vida emocional en un determinado momento. Aun cuando no somos conscientes de lo que sentimos, nuestro sistema emocional supervisa constantemente nuestro entorno para detectar los cambios que pueden ser relevantes para nuestros objetivos, valores y bienestar. Como herramienta para ayudar a los demás y reconocer las emociones,
El medidor emocional fue utilizado por primera vez en El directivo. Emocionalmente inteligente. La inteligencia emocional de la empresa. Un libro publicado por David Caruso y Peter Salovey en el 2004. Posteriormente, Caruso y yo nos basamos en él y lo convertimos en una de las herramientas pilares de Ruller, nuestro método basado en la evidencia para la educación social y emocional, actualmente implementado en más de 2000 escuelas y distritos de Estados Unidos y otros países, entre los que se cuentan Australia, China, Inglaterra, Italia, México y España. El medidor emocional ha sido concebido para registrar todo sentimiento que el ser humano pueda experimentar y proyectarlo en un gráfico similar al que propuso Russell. Nos permite registrar nuestras observaciones sobre lo agradable o desagradable y sobre la energía a fin de comprender información clave sobre las emociones de un solo vistazo. Con esta herramienta podemos visualizar fácilmente cientos de emociones, de la rabia a la serenidad, del entusiasmo a la desesperación, la presencia simultánea de sentimientos contradictorios y toda la gama intermedia. Como puede verse en la imagen anterior y en el interior de la cubierta, el medidor emocional es un cuadrado dividido en partes iguales por el eje horizontal, sensación, y el eje vertical, energía, en 4 cuadrantes. En el extremo izquierdo del eje horizontal encontramos el extremo de lo desagradable, representado con un -5. En el extremo derecho está su opuesto, lo muy agradable, representado con un +5. De un modo análogo, en la parte superior del eje vertical se sitúa la energía elevada y en la parte inferior su contrario. Un número establece una coordenada entre los dos ejes. En el punto muerto del gráfico seríamos neutrales tanto en placer como en energía, con una puntuación equivalente a 0. Atribuimos un color distinto a cada cuadrante para reflejar su estado emocional. El cuadrante superior derecho es amarillo. Allí experimentamos una sensación agradable y energía elevada. Si estás en el cuadrante amarillo, te sentirás feliz, entusiasmado, optimista. Probablemente caminarás erguido y te brillarán los ojos. Te sientes animado y listo para comerte el mundo. El cuadrante superior izquierdo es rojo. En el cuadrante de la sensación desagradable y la energía elevada. Tal vez te sientas irritado, ansioso, frustrado o temeroso, pero también apasionado, asertivo y competitivo. Tu cuerpo quizá esté tenso, tu respiración sea entrecortada y tu corazón lata con rapidez. Tal vez frunzas las cejas o las enarques si has sentido ira o miedo. ¿Estás preparado para luchar o huir? Quizás estés mentalizando para ganar una carrera. ¿O te preparas para defender valientemente a quien necesita tu ayuda? No importa en este cuadrante, te dejas llevar por una fuerza poderosa. El cuadrante inferior derecho es verde, sensación agradable y baja energía. Estás en paz, equilibrado, sereno y apacible. Tu cuerpo tiende a estar cómodo, respiras lentamente, esbozas una leve sonrisa y te sientes seguro y a salvo. Y el cuadrante inferior izquierdo es azul, lo que señala sensación desagradable y energía bajos. Podemos oscilar entre la tristeza y la apatía, y de ahí a la completa depresión, pero también incluye la empatía y la preocupación por los demás. Tu aspecto es cabizbajo, tienes el ceño fruncido y tu postura corporal probablemente es encorvada. ¿Te apetece retirarte o desaparecer? ¿O tienes el deseo de consolar a quien ha experimentado una desgracia? En los siguientes capítulos nos adentraremos en las complejidades del medidor emocional, a medida que examinemos cada emoción y su posición exacta. Por ahora, solo nos ocuparemos de los 4 cuadrantes. Tal vez algunos ejemplos nos serán de ayuda. Es un sábado de primavera por la mañana. El tiempo es espléndido y estoy en un jardín rodeado de flores y árboles en flor. Vale,
No hace falta un doctorado para saber que tengo una sensación muy agradable. Me siento interno profundamente en el cuadrante verde si se trata de una soñolienta mañana de sábado. Si me siento igualmente feliz, pero estoy muy enérgico, me situaré en el cuadrante amarillo. Por ejemplo, llego al aeropuerto en un viaje de trabajo y al pasar por el control descubro que no tengo mi ordenador portátil. ¿Lo he dejado en casa? ¿Lo he olvidado en el taxi? No tengo tiempo para volver a comprobarlo. Ahora mismo estoy en una zona de elevada activación emocional y también en el cuadrante de sensación desagradable. Me ubico profundamente en la zona roja. En cuanto acepto, con ánimo taciturno, que es una causa perdida y que no voy a tener el portátil para la presentación, me deslizaré hacia la melancolía, niveles bajos de agradabilidad y energía. El reconocimiento es el primer paso para comprender el estado emocional de un ser humano, tanto en nosotros mismos como en otra persona. Desgraciadamente no es infalible. Hay muchas formas de malinterpretar lo que tenemos delante de los ojos. Esa es la razón de la importancia de las otras 4 habilidades que analizaremos en los próximos capítulos. Veamos unas cuantas anécdotas para explicar lo que quiero decir. Tengo un familiar que jamás tiene una palabra amable para nadie. Aquí tengo que ir con cuidado, no quiero que se reconozca. Es la persona más negativa que he conocido nunca, siempre con la mosca detrás de la oreja. De no ser de la familia, ninguno de nosotros lo soportaría. En las reuniones familiares acostumbro a llevar materiales de reconocimiento de expresiones faciales, que los psicólogos investigadores utilizan en los experimentos. Se trata de fotografías de personas que muestran emociones típicas, científicamente diseñadas para ser tan universales como sea posible. Se supone que tienes que observar la imagen e identificar qué está sintiendo esa persona. Lo he convertido en una especie de juego de salón con el que siempre aprendo algo. Les muestro a mi familia la fotografía de una mujer que expresa miedo. Muy bien, digo. ¿Qué crees que es lo que siente? Me parece que está enfadada, responde. ¿Pero no ves los ojos abiertos como platos?, le pregunto. Y tiene la boca ligeramente abierta y hacia abajo. ¿No se parece más al miedo o incluso a la angustia? Puede que sea miedo para ti, me responde, pero para mí es rabia, y tiene todo el sentido. A sus ojos todo parece rabia. Una vez, en una cena con amigos y colegas, probé una cosa que hago de vez en cuando en las reuniones. Caminé en torno a la mesa preguntándoles a todos dónde vivían o dónde creían vivir, emocionalmente hablando. Creo que estoy llena de vida y soy feliz, dijo una mujer. ¿De veras?, replicó otra amiga. Me sorprendió oírlo, yo no te veo así para nada. Pasé al siguiente, que dijo encontrarse sereno y relajado. Bueno, yo siempre he pensado que eres más bien ansioso, dijo la misma amiga. Seguí así un rato. Después de la cena, me llevé a esa amiga aparte y le señalé que, en cada caso, ella tenía una opinión más negativa que los propios interesados. Se sintió sorprendida y mortificada. No se le había ocurrido pensar que su visión de los demás era especialmente amarga. Y vaya, si lo era. Una última anécdota que tuvo lugar cuando yo aún era estudiante de posgrado. A una amiga le había pasado algo muy perturbador y me lo contaba entre sollozos. En ese momento, otra estudiante, notablemente ensimismada, pasó por allí. Se detuvo y dijo: «No os vais a creer lo que mi novio y yo hemos hecho el fin de semana». Mi amiga y yo la miramos atónitos. Nunca habíamos visto a nadie interpretar tan pésimamente las señales enviadas por los demás. A veces incluso yo mismo soy propenso a la interpretación errónea, a pesar de haber dedicado mucho tiempo a estudiarla. Tuve un estudiante de posgrado con una costumbre extraña cuando tenía que entregar un trabajo. Entraba en mi despacho, lo arrojaba sobre la mesa y se iba corriendo sin decir palabra. Al final le pregunté por qué lo hacía y me respondió que cuando yo leía sus trabajos una mueca de disgusto asomaba mi rostro. No soportaba verla, me explicó, y por esa razón salía corriendo. Mi sorpresa fue absoluta. Yo no tenía ningún problema con sus trabajos.
En parte, la reacción de esa estudiante tenía que ver con sus propias inseguridades a la hora de escribir. Pero la verdad es que desconozco las señales que he podido estar enviando mientras estaba concentrado en los trabajos de posgrado. En todo ello, ella respondía a algo que se interponía en nuestra relación académica. Todos hemos malinterpretado las emociones de otras personas cuando basamos nuestras impresiones exclusivamente en las señales no verbales. Puede ser la única evidencia de la que disponemos. En mi trabajo me enfrento a esto constantemente. En los seminarios que imparto a educadores suelo preguntar a la sala por sus habilidades para reconocer las emociones de sus estudiantes. Todo el mundo dice, bueno, eso es lo que hacemos todo el día, todos los días. Bien, respondo. Ahora voy a expresar una emoción y todos vais a escribir el sentimiento que detectáis. Entonces doy la espalda a la sala, compongo una expresión facial y me vuelvo hacia ellos. Perfecto, y les pregunto instantes después, ¿qué creéis que estaba sintiendo? Uno dirá que estoy enfadado, otro que parezco sereno. Para un tercero expreso desaprobación. ¿Alguna persona piensa que estoy flirteando con ella? ¿Otra se confiesa incapaz de adivinarlo? En realidad les explico. Intentaba expresar satisfacción. Esto abre el debate de quién tenía razón, si es que alguien la tenía. Yo sé lo que intentaba comunicar, pero ¿significa eso que fuera consciente de mi apariencia en ese momento? A menudo los observadores están seguros de cómo me siento. Recuerdo las palabras de uno de los participantes. Mark, no creo que ni siquiera seas tú consciente de lo que en realidad estás mostrando. Es posible que yo no sea más experto en mis propias expresiones emocionales que los demás, pero el hecho es que constantemente hacemos este tipo de juicios automáticos respecto a cómo se siente la gente, y a menudo nos equivocamos. Piensa en las implicaciones. ¿Cuántas veces te malinterpretan? ¿Cuántas veces malinterpretas tú a los demás? ¿Lo sabes acaso? Evidentemente, si manifiesta una emoción muy llamativa como la sorpresa, con los ojos y la boca desmesuradamente abiertos, todo el mundo la reconoce. Pero, ¿cuántas veces al día nos sorprendemos? Dada esta realidad, es fácil comprender por qué la ciencia de las emociones ha de basarse en gran medida en la comunicación verbal. Saber qué preguntas formular a otras personas y cómo escuchar y procesar las respuestas. También tendremos que articular cómo nos sentimos, especialmente las sutilezas que distinguen una emoción de otra similar, pero no idéntica. De otro modo, nunca alcanzaremos nuestro objetivo: comprender, comunicar y regular eficazmente nuestras emociones para que se transformen en una realidad útil y no en un obstáculo. El rostro humano, en reposo y en movimiento, en el momento de la muerte y en la vida, en silencio y durante el habla, cuando se lo observa o se percibe desde el interior, en vivo, representado en el arte o registrado por una cámara. Es una fuente de información exigente, complicada y a veces confusa, explicó Paul Ekman, el legendario psicólogo conocido como el mayor detector de mentiras humanas e inspirador para la serie de televisión Lie to Me, Miénteme. Imagina que tuviéramos que conocer toda expresión facial de la emoción. Muchas de ellas son microexpresiones que apenas se insinúan en nuestros rasgos, tan efímeras que apenas resultan visibles. ¿Podría incluso el Dr. Ekman reconocer toda esta actividad emocional cotidiana? Sin embargo, todos nos hemos pasado la vida, incluso antes de tener recuerdos, estudiando las expresiones faciales en busca de su contenido emocional. Esta es la base de todas las relaciones humanas, empezando por la que se establece entre la madre y el recién nacido. Lo hacemos instintivamente, como una forma de supervivencia. Porque cuanto mejor leamos las expresiones faciales, más sabremos sobre las intenciones de quienes nos rodean. Todos hemos evolucionado para convertirnos en científicos de las emociones, pero aún tenemos que aprender las habilidades necesarias. Un siglo antes de Ekman, en 1872, Charles Darwin
publicó su tercera gran obra, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. En ella afirmaba que tanto los animales como los seres humanos expresan sus emociones físicamente, y que hay ciertos universales expresivos entre los diversos pueblos. Las cejas arqueadas denotan sorpresa, por ejemplo, así como una gran diversidad como la expresión de las emociones. Ekman y otros psicólogos realizaron una serie de estudios interculturales en los años 70 y plantearon que todos los rostros humanos expresan 6 emociones básicas de una forma muy similar: felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco. Suena bien, pero a continuación la literatura nos dice que todos expresamos estas emociones de forma más o menos idéntica, y entonces es cuando las cosas se complican. Los académicos usamos esos materiales que reflejan las expresiones faciales prototípicas de diferentes emociones, los mismos que llevo conmigo a las reuniones familiares. Pero sabemos que es improbable que todo el mundo manifieste estas emociones exactamente del mismo modo. Ciertamente, hay algo universal en estas 6 emociones. Desde la infancia, todos somos capaces de poner las caras asociadas a estas emociones. No necesitamos ir a clase, las comprendemos de forma implícita. Una investigación reciente de Dacher Kellner, profesor de la Universidad de California, Berkeley, y sus colegas sugiere que se reconocen 22 emociones faciales más allá del nivel del azar, es decir, por encima del 50%, en diferentes culturas. También nos basamos en el sonido a la hora de obtener pistas sobre el estado emocional de alguien. El tono de voz envía un mensaje inconfundible. Cuando estamos enfadados, tristes o asustados, nuestra voz se asemeja, independientemente de la lengua que hablemos. En un estudio se pidió a estudiantes universitarios de 10 países diferentes y a aldeanos del remoto Bután que relacionaran los sonidos espontáneos que los seres humanos producimos cuando nos habitan diversas emociones: diversión, asombro, satisfacción, alivio, simpatía, triunfo, hasta un total de 16, con relatos que inspiran el mismo sentimiento. Encontraron un reconocimiento fuerte en las 11 culturas. En otro estudio, los sujetos fueron extremadamente hábiles a la hora de distinguir la risa falsa de la real. En una serie de estudios ingeniosos, los investigadores demostraron que las emociones también se detectan a través del tacto. Se pidió a 2 participantes que trabajaran juntos, uno como codificador y el otro como descodificador. El descodificador recibió la instrucción de sentarse en una mesa separada por una cortina. Al codificador se le entregó una lista de emociones y se le pidió que transmitiera 13 de ellas en el brazo del codificador, utilizando cualquier forma de tacto o caricia que durara 1 o 2 segundos. De las presuntas emociones básicas o universales, la ira, el miedo o el disgusto fueron perfectamente descodificadas. Las emociones prosociales, aquellas que nos ayudan a construir y mantener relaciones con los demás, como el amor, la gratitud, la simpatía, también fueron fácilmente detectadas. Las emociones centradas en uno mismo, como la vergüenza, el orgullo y la envidia, no fueron detectadas, como se podría predecir. Dada su función comunicativa, tiene sentido que a través del tacto reconozcamos más las emociones sociales que las centradas en el individuo. Como hemos señalado antes, el mensaje emocional primordial que interpretamos a partir de la lectura de las emociones, ya sea en desconocidos o en personas íntimas, es el acercamiento o la evasión, o en cierta medida la inmovilidad. Como ocurre con la sorpresa, damos la bienvenida a la gente de nuestro círculo o le pedimos que mantenga la distancia. Si soy profesor o padre o madre, la dinámica de acercamiento o evasión es lo que indica a nuestros hijos si son valorados o ignorados, queridos o meramente tolerados. También enviamos las mismas señales a nuestros compañeros adultos. La lectura acertada de las señales no verbales, expresiones faciales,
tonos de voz, lenguaje corporal. Nos hace posible la interacción social. Nos indica cómo iniciar una conversación o si conviene iniciarla, si una persona presta atención o no, si estamos tratando con alguien que nos conviene evitar o que realmente necesita nuestra atención en ese momento. Una expresión tan simple como una sonrisa puede significar emociones e intenciones diversas, desde la alegría, el interés, la atracción amorosa, hasta la desaprobación, la deferencia e incluso la agresión. Curiosamente, una sonrisa sincera tiende a durar unos segundos, mientras que una sonrisa falsa o de mera cortesía apenas dura un cuarto de segundo. A los psicólogos les gusta comprobar cómo registramos y analizamos las señales no verbales de la emoción. Suelen mostrar a los sujetos fotografías de rostros que manifiestan toda la gama de expresiones comunes: sonrisa, ceño fruncido, ojos abiertos o semicerrados, labios separados, con los dientes a la vista o bocas cerradas. Sin embargo, las señales son bastante obvias. Hay una gran diferencia en mi cara si acabo de ganar la lotería o si me he roto el dedo de un pie. Si te muestro un rostro con el ceño fruncido, los ojos penetrantes y los labios apretados, no hay que ser un genio para detectar la ira. No obstante, no reflejan la vida real. ¿Cuántas veces asistimos a una ira plenamente manifiesta en una reunión? En la vida real, las emociones que intentamos leer en los demás son mucho más sutiles, ambiguas, fugaces y mixtas. Sin embargo, en relación con los universales, en la lectura de los estados emocionales, también existen diferencias complejas en función de diversos factores. Las influencias culturales son importantes. Somos más precisos a la hora de leer emociones de personas que pertenecen a nuestro propio ámbito cultural. Además, los individuos de diferentes culturas tienden a abrir distintos significados a las expresiones faciales. En un estudio se mostró a participantes japoneses y estadounidenses una serie de imágenes de personas con una expresión de felicidad en el rostro. Los japoneses consideraron que la experiencia interior de la persona y su expresión externa mostraban el mismo nivel de felicidad. Los estadounidenses pensaron que la manifestación externa era más intensa que la verdadera experiencia interna de la persona. También existen diferencias atribuibles a la personalidad. Las personas agradables, y que por lo tanto exhiben uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad, tienden a percibir a quienes manifiestan expresiones faciales de enfado y hostilidad como más amistosas de lo que realmente son. Hay incluso diferencias basadas en la calidad de la relación. Un compañero con el que he trabajado durante 15 años es considerablemente más perspicaz que cualquier otro a la hora de identificar si estoy aburrido. Por último, hay diferencias basadas en el contexto o en el ambiente. Nuestra interpretación de los dientes y de los puños apretados será diferente si estamos en una manifestación política o en una pelea de bar. En un estudio, la valoración que los sujetos hicieron de una expresión facial que supuestamente reflejaba disgusto pasó del 91% cuando la persona examinada sostenía un objeto sucio al 11% cuando aparecía con los puños apretados. En el mundo real, todas estas inequívocas categorías de la emoción no funcionan tan bien a la hora de interpretar la vida interior de los demás. Nuestra percepción de la emoción se tambalea fácilmente con las opiniones de los demás. En un estudio clásico, una persona que decía ser un profesor visitante impartió una conferencia a alumnos universitarios. Antes de que el orador apareciera, la mitad de los estudiantes recibieron la información de que se trataba de una persona muy agradable. A la otra mitad se le dijo que era fría. El segundo grupo de estudiantes tuvo la percepción de que el conferenciante era más irritable que el grupo al que se le comunicó que se trataba de un buen tipo. Existen otros tipos de prejuicios, estereotipos de género y sesgos raciales implícitos, actitudes que influyen en nuestros actos y decisiones de forma inconsciente, que influyen en nuestra interpretación de las emociones.
Somos más propensos a detectar la ira en la expresión emocional de los hombres y la tristeza en la de las mujeres. Los estadounidenses blancos tienen más probabilidades de percibir el enfado en las expresiones de los afroamericanos. La puntuación de los sujetos chinos en un test de sesgo implícito pro-chino anti-blanco se correlaciona con su valoración de la intensidad de la ira, el miedo y la tristeza en las expresiones faciales de los sujetos blancos. No es de extrañar nuestra propensión a ser malinterpretados y a malinterpretar los estados emocionales ajenos. Cometemos errores fatales de cálculo. A juzgar por la cara de palo de mi jefe cuando lo he saludado esta mañana, es evidente que está molesto con el informe que le entregué ayer. ¿Cómo podía saber que acaba de salir de una reunión tensa con su jefe? El término que los psicólogos utilizan para este fenómeno es sesgo de atribución, lo que quiere decir que observamos las pistas o el comportamiento de una persona y le atribuimos erróneamente nuestro propio estado emocional. Hemos visto cómo mi familiar respondió a la imagen que le mostré. Su propio estado emocional se impuso a su capacidad para observar objetivamente a otra persona e identificar sus sentimientos. En este caso hay un término aún más preciso, sesgo de atribución hostil, ya que su propia ira la induce a detectar esa misma emoción en todas partes, incluso donde no existe. En el siglo XVIII, el poeta Alexander Pope lo dijo muy bien: al ojo ictérico todo le parece amarillo. Si nos pasamos la vida enfadados, veremos enfado en todas partes. Lo mismo puede decirse del resto de las emociones, incluidas las positivas. Prestar más atención a la información emocional negativa que a la positiva forma parte de la naturaleza humana. Desde la infancia nos basamos en las reacciones de los demás para evaluar el peligro en una situación determinada. Esta es la razón por la que los niños examinan el rostro de sus padres antes de intentar algo potencialmente arriesgado. Buscan pistas que delaten hasta qué punto puede resultar peligroso. Sin embargo, algunas personas son más propensas que otras a la percepción de las emociones negativas. Al observar rostros con una expresión neutra, los individuos deprimidos tienen una mayor propensión a considerarlos tristes en lugar de alegres. Aquellos que padecen trastorno de ansiedad ven miedo. Las personas que han crecido en hogares cuyos padres discutían con frecuencia perciben ira. Los niños irritables detectan temor u hostilidad. Los neurólogos han identificado la región cerebral donde opera este sesgo, la corteza cingulada anterior pregenual, con las siglas CCAP. He aquí una pregunta que me plantean a menudo. ¿Es cierto que cada vez nos cuesta más interpretar las emociones de los demás? Las evidencias apuntan en este sentido. Cuanto más tiempo pasamos comunicándonos a través de pantallas electrónicas, menor es la interacción cara a cara o por medio de la voz, y menor la práctica de la interpretación de las pistas no verbales. En un estudio, alumnos de sexto curso privados de sus teléfonos inteligentes u otras pantallas digitales durante 5 días demostraron una mayor capacidad para interpretar las emociones de sus compañeros de la misma escuela, que continuaron utilizando sus móviles, tabletas, ordenadores, etc. Y este no es el único obstáculo que plantea la vida moderna. En uno de mis seminarios en Los Ángeles, una directora de centro tomó la palabra y expresó su preocupación porque sus estudiantes manifestaban una dificultad extra para decodificar expresiones faciales debido a la popularidad, especialmente en su ciudad, del Botox. Algo que tiene mucho sentido, porque ¿cómo vamos a saber qué sienten mamá y papá si sus frentes, cejas y la esquina de sus ojos han sido químicamente paralizadas? El reconocimiento solo mejora con la práctica, y como depende de la información no verbal, hemos de ser receptivos a las sensaciones y matices de las emociones, ya sean nuestras o de otras personas.
Si cavilamos en exceso, nos equivocaremos. En este punto del proceso no se trata de determinar la emoción extra, sino el área general en la que se inscribe, el cuadrante del medidor emocional. ¿Nos sentimos bien o mal? ¿Estamos a gusto o a disgusto? Es el tipo de pregunta que puedes plantearte a cada hora que pasa y obtener una respuesta diferente. Puedes probarlo con quienes están cerca de ti, tu pareja, tu jefe, tus hijos o el recepcionista de la biblioteca. Explorar no está penalizado y cultivar esta habilidad puede proporcionar un beneficio potencial. En todo acontecimiento es el primer paso necesario. Sin embargo, como hemos visto, no podemos basarnos exclusivamente en esa sensación visceral a la hora de informarnos de lo que necesitamos saber. Para ello, hemos de profundizar más. También tenemos que abrir a la posibilidad de equivocarnos. Tal como hemos señalado, hay muchas formas de malinterpretar y confundir la comunicación no verbal. No pasa nada por realizar una identificación errónea de vez en cuando. Los siguientes pasos están pensados para eso, para corregir nuestro camino y mejorar nuestra comprensión, porque para conocer una emoción propia o ajena, hemos de conocer qué hay debajo, sus causas. Para ello necesitamos la U de understanding, la comprensión de la emoción.